Estoy en comunicación con el expresidente de Costa Rica y exsecretario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el doctor Miguel Ángel Rodríguez. Expresidente, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias a usted por permitirme estar en contacto con usted y con las personas que le siguen. En esta crisis, que no solamente se ve las deficiencias del sistema sanitario, sino que se avisora una gran crisis económica. Usted, como economista de profesión, ¿cómo analiza que va a ser la economía post-pandemia? Ciertamente, la crisis de salud es muy grave. Es una crisis de salud que afecta con una gran virulencia y una gran rapidez el mundo entero. Lo que no ha sido usual en otras pandemias, que tardan tiempo de irse movilizando de unos lugares a otros. Esa rapidez, esa casi simultaneidad entre una cosa que aparece en China en finales del año pasado y que ya 2 o 3 meses después está en prácticamente todo el mundo, que se produce por los cambios tecnológicos de los últimos 100 años, posteriores a la influenza española que nos azotó hace tanto tiempo, nos afecta de la misma manera en la economía, por la simultaneidad. Usualmente cuando algunos países entran en una crisis económica, financiera, de pagos, de producción, de demanda, distintos tipos de crisis económicas que se pueden tener afectan a unos países, una región, hay otros que están más separados. Pero después de la Segunda Guerra Mundial venimos creando un mundo mucho más entrelazado. Y este mundo mucho más entrelazado, que ha tenido enormes ventajas en la época de más rápido progreso en la historia de la humanidad, en que más porcentaje de la población ha salido de la pobreza extrema, en que más ha aumentado la expectativa de vida, en que más ha aumentado a nivel de todo el mundo los niveles de educación de la gente, teniendo todavía mucha pobreza, muchos problemas, mucha desigualdad, mucha gente sin acceso adecuado a la educación o a la salud, pero con un avance extraordinario. Eso muy positivo, al mismo tiempo crea una dependencia. Somos dependientes unos de otros. Y hoy día lo que pasa en un continente afecta a los otros continentes con mucha rapidez. Y eso hace que entonces una caída de producción producida por el aislamiento social que la propia enfermedad genera, hace que se erosionen cada país a lo interno y cada país en su relación con los otros países que están sufriendo también de estos problemas. Esto nos hace avisorar una caída que tendremos que ver y comparar con lo que se produjo en los años, al final de los años 20, en el 29, con la crisis de Wall Street que arranca en ese año y que duró toda la década de los 30. Realmente el mundo fue saliendo, el mundo occidental fue saliendo de la depresión que ahí se fue causando, realmente ya con la Segunda Guerra Mundial. Esto ya se ha estado en muy pocos meses, el aumento del desempleo en la gran mayoría de los países ha sido muy alto y desdichadamente de las cifras que hasta ahora se han visto del Banco Mundial, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de CEPAL, América Latina es la subregión del mundo, la región del mundo que parece que va a ser más golpeada, que vamos a tener una mayor disminución en los niveles de producción en este año, que los datos y las expectativas que ahora se tienen es que si acaso se recuperará en una tercera parte del año entrante, todavía pensando un poco optimistamente, de manera que vamos para una situación que va a ser muy grave, con un gran empobrecimiento, con mucha pérdida de capital humano, desde los niños de kinder, escuela, colegio, universidad, que están perdiendo clases y que no todos los países y no todas las personas de cada país tienen acceso a información, a tener educación a distancia, con lo que se está perdiendo una enorme base de formación, un enorme empobrecimiento y los gobiernos van a quedar muy debilitados con un endeudamiento muy alto, donde las medidas para reacomodar nuestras economías van a ser muy duras, difíciles de adoptar políticamente y de no adoptarlas, los costos sociales serían superiores. Presidente, ¿piensa que en esta región hay que tomar el ejemplo de Europa y tener una moneda única? Bueno, yo creo que Europa con una moneda única ha demostrado las dificultades que se tienen
aún a pesar de que lo está haciendo en una subregión de los países de la Unión Europea, que son los países que tienen más similitud entre sí y en sus políticas. Y a pesar de eso, con la crisis de Grecia, de España, de Italia, en el 2011, se vio las dificultades que se tienen para enfrentar esos periodos difíciles cuando se tiene una moneda única, pero no se tienen políticas económicas uniformes. Y esto lleva a situaciones muy complicadas en que unos países, los superavitarios, quieren mantener medidas económicas muy estrictas, los países deficitarios, los países que están con problemas de producción, los países que están más endeudados, se encuentran con que no pueden acudir a las políticas monetarias tradicionales para lograr paliar un poco la crisis y para poderla diluir en el tiempo con menos caída en los sectores productivos. De manera que yo no veo que América Latina, que le ha costado tanto encauzarse en una integración más fuerte y más real, pueda estar lista para lo. ¿Qué piensa de las criptomonedas, de los bitcoins? ¿Es una herramienta para futuro o piensa que no va a tener éxito? Puede ser. Mi lámpara de cristal usualmente es muy opaca. Yo no soy un futurólogo, no me atrevo a cosas en las que entran tantísimas variables a hacer predicciones sobre ellas. Son cosas muy difíciles de modelar y de poder saber exactamente cómo se van a comportar, porque depende muchísimo de cuál sea el comportamiento humano frente a ellas, cómo se conformen las expectativas de las personas, cómo subjetivamente entiendan estas cosas. Si hace 500 años o 600 años se hubiera dicho que íbamos a llegar a tener una moneda como la que se fue desarrollando en el siglo XX, de papel, no respaldada por oro o por alguna otro bien, la gente hubiera dicho que eso era imposible, que la gente no iba a aceptar que le dieran un pedacito de papel y que con eso tomaba como si tuviera en realidad un poder de compra. Pero cuando todos aceptaron ese pedacito de papel como poder de compra, entonces surge ese tipo de moneda y nace, no nace por imposición de nadie, nace porque la gente la acepta. Por la costumbre. Por la costumbre, como se desarrolla la mayor parte de los cambios en las sociedades, por prueba y error, por imitación de conductas exitosas, por generalización de costumbres. O sea, se puede pasar de papel a esta moneda virtual. Estamos pasando de papel a monedas realmente mucho más virtuales. Hoy día en todos los países, incluso los países de América Latina, el movimiento de pago se hace mucho más por transferencias que por cheques, mucho más a través de movimientos en los bancos. Y eso en un país pequeño como Costa Rica, yo creo que en pocos años el uso del numerario, de la moneda y de los billetes va a ser muy, muy limitado. Y ni qué decir de los cheques que van desapareciendo porque es mucho más cómodo poder trabajar con un teléfono celular o poder trabajar. Y más seguro también. Y más seguro. También se ha dado para mucho fraude, pero la gente vamos aprendiendo cómo evitar el fraude de la misma manera como fuimos aprendiendo a cómo evitar el fraude con las monedas falsas. Presidente, ¿a qué se debe la estabilidad que tiene desde hace muchos años su país, Costa Rica? Porque a diferencia de otros países centroamericanos, junto a Panamá son dos excepciones. Yo creo que tienen que ver con muchas cosas, ¿verdad? Algunas son cosas que vienen del siglo XIX. Costa Rica en el siglo XIX era la parte más pobre de Centroamérica, la más abandonada. En la época de la colonia, cuando Cristóbal Colón llega aquí a nuestra costa atlántica y nos pone de nombre Costa Rica, lo hizo porque vio que los indígenas andaban con abalorios, con águilas, con distintos tipos de adornos hechos en oro muy lindos. Y dijo, esta es una Costa Rica, que ahí va a haber mucho oro. Resulta que no teníamos tanto oro. El oro era un oro que había en ríos, pocas cantidades. Lo que había era la ventaja de que habíamos estado en el choque de las civilizaciones indígenas que estaban en Sudamérica y que estaban en el norte nuestro. Mayas y incas, digamos, a ponerlo en extremos. Y esto nos dio la posibilidad de encontrar una zona de mucha creatividad, de encuentro de diferentes culturas, de maneras de hacer las cosas. Entonces, de ahí viene una tradición. Llegaron los españoles, aquí se quedaron los que no pudieron irse a otro lado. Todo el que pudo irse a la conquista del oro o de la plata en Perú o México o otro lugar se fueron. Aquí se quedaron los que no tuvieron cómo irse, tuvieron que sembrar sus tierras
vivían muy pobremente. En la época colonial, claro que no era que todos se fueran igualitos, igualiticos, como decimos nosotros, pero era que por lo menos sí es cierto que incluso en algunas crónicas se señala que para ir a misa los domingos se prestaban las ropas unos a otros, porque no tenían ni siquiera suficientes ropas adecuadas para ir al templo. Entonces era gente que vivía sembrando la tierra, no encontraron los elementos para incorporar su economía al mundo. Pero ya a final de la colonia, a finales del siglo XVIII, empiezan los últimos gobernadores y traen el café. Y Costa Rica tiene la ventaja de que cuando viene la independencia no tuvimos como hacer como ustedes en Argentina o en Sudamérica, de tener guerras de independencia que nos dejaron endeudados, las deudas argentinas. El primer no pago de deudas argentinas es del financiamiento de las luchas independentistas. Nosotros no tuvimos que hacer eso. Nosotros la declararon los representantes en Guatemala, de la Confederación, que era la Capitanía General de Guatemala en la época española, declaran la independencia y nos llega una noticia casi un mes después a caballo diciendo que éramos independientes. Y la gente fue extraordinariamente capaz. 50,000 personas, si acaso 3-4% sabían leer y escribir, pero en un mes y medio se dieron una constitución y empezaron a autogobernarse. Y desde entonces, poco a poco, nuestro primer jefe de Estado fue un maestro, no un general, no tuvimos que ir a guerras. Y poco a poco el café empezamos a exportarlo 30, 40 años antes de Colombia, antes que Brasil, antes que Guatemala, El Salvador. Entonces establecimos lazos de comercio. Y para finales del siglo XIX estábamos casi a la par de Argentina, que era un país desarrollado en cuanto a alfabetismo y en cuanto a expectativa de vida. Eso nos puso en un cauce, en un camino en el cual se pudo ir poco a poco con defectos, con elecciones fraudulentas, con limitaciones en la capacidad de voto de la gente, que se fueron desarrollando a través de los años y nos fueron llevando a esta situación. Pero no todo es auge en Costa Rica. Desdichadamente, desde finales de la década primera de este siglo, venimos arrastrando un déficit fiscal muy fuerte que el país no resolvió. Había que aumentar ingresos y había que controlar el gasto, había que poner límites al crecimiento de la deuda con respecto a la producción. Esas cosas no se hicieron. Pasaron varios gobiernos y no se hicieron. Este gobierno actual, en el 18, logró aprobar una ley, a pesar de tener una minoría muy pequeña de miembros en el Parlamento que lo representan, logró, con una alianza con otros partidos, aprobar una ley que ponía nuevos tributos y que establecía una situación de una regla fiscal para irle poniendo límites al crecimiento del gasto. Y con eso íbamos encaminados a que en el 23-24 empezaría ya la deuda pública a bajar con respecto al PIB. Y en eso nos tomó la recesión, el COVID-19. Pero además de que teníamos esa situación fiscal, desde finales del año 15, a pesar de que todavía seguimos creciendo más alto que el promedio de América Latina, que en estos han sido unos años de muy bajo crecimiento, pero nosotros también veníamos cayendo. Y la moneda está muy estable. La moneda muy estable porque hemos diversificado mucho las exportaciones, exportamos más de 1.400 productos a más de 120 países, tenemos una Incluso el costo de vida, no solo para el que vive, sino para el turista, es elevado comparado con otros países de América Latina. Somos un país caro, con una moneda muy estable, fuerte, porque hay ingresos de divisas, porque hay mucha inversión. Incluso más caro que Panamá en muchos aspectos. Algunos aspectos. Panamá está dolarizado. En algunos aspectos somos más caros que Panamá, así es. Pues tenemos una legislación social mucho más amplia que Panamá y una cobertura mucho mayor en salud y en educación, y entonces eso lo hace también más caro. Pero se compensa con la productividad, hasta ahora lo ha venido compensando y eso hace que la inversión externa haya venido creciendo. Pero entonces nos hemos desarrollado como una economía dual, con un sector exportador dinámico, moderno, con alta tecnología, y con los sectores tradicionales que producen industrialmente para el mercado interno o producen servicios para el mercado interno, o producen bienes agrícolas para el mercado interno, no los bienes agrícolas de exportación, que no han aumentado tanto la productividad y que frente al crecimiento de los salarios se vuelven
se vuelven más caros y eso afecta también no solo la producción, sino que afecta que ha sido uno de los países que antes de esta pandemia veníamos creciendo la desigualdad, mientras en América Latina en general venía disminuyendo. De manera que hemos tenido problemas serios. El nivel de desempleo se ha mantenido alto en esta última década, que no era así en el país antes, y ha estado creciendo en los últimos 2 años, antes del COVID. Pero claro, ya estaba en 12, que es altísimo. Pero ahora ya el mes último que tenemos los datos de la encuesta continua de empleo, que es el de mayo, tenemos que está en el 20%. Eso es totalmente inaceptable. Pero al mismo tiempo, nosotros teníamos, como toda América Latina, una alta informalidad, pero esa informalidad llegaba al 40%, ahora estamos en el 50%. Eso ha crecido en los últimos años también. Entonces, la pandemia esta nos ha afectado en un momento en el cual las debilidades de nuestra economía han salido a relucir. Y esto nos hace muy claro que el momento del gran reinicio, la gran reconstrucción, que no es simplemente empezar de nuevo con lo anterior, tiene que ser utilizada para cambiar las cosas que han hecho que la productividad, la eficiencia, la equidad la participación en el progreso sean mejores. Y para eso vamos a tener que hacer cambios institucionales y cambios en el costo del Estado y hacer un Estado más eficiente. Y eso tiene, por supuesto, muchas dificultades, porque hay gente que está interesada en que eso no sea así, porque están acostumbrados a vivir con esos sistemas. Presidente, usted fue secretario general de la OEA. ¿Qué opina de la función del secretario general actual, que fue reelecto, el uruguayo Luis Almagro? Creo que le ha dado nueva vida a la OEA. Yo creo que la OEA había caído en un letargo, se estaba volviendo irrelevante. Teníamos, eso sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había venido, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los dos órganos defensores de los derechos humanos en el continente, que habían seguido actuando en defensa de los derechos humanos de los americanos, y ciertamente seguían cumpliendo con un papel muy importante. Y hay funciones específicas de los órganos de la OEA que tienen que ver con la colaboración con países en distintos aspectos, que venían trabajando bien. Pero la parte política de la organización se había vuelto irrelevante. Y yo creo que el secretario general Almagro volvió a darle relevancia a la organización y a levantar lo que fue una propuesta muy importante de Costa Rica, con Canadá y con Perú principalmente, que fue durante mi administración el establecimiento de la Carta Democrática Interamericana, previendo que teníamos que defender la democracia, no solo de los golpes de Estado, como ya se venía haciendo muchos años, sino también de las rupturas al Estado de Derecho que surjan de gobiernos elegidos democráticamente. ¿Qué opina de la denuncia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, de que la OEA, con Almagro a la cabeza, planificó el golpe de Estado en Bolivia? Me parece muy poco creíble. No le veo al secretario Almagro esos poderes. Sinceramente, yo creo que es muy difícil poderle dar pie a conjeturas de ese tipo. ¿Qué opina del expresidente Evo Morales? Porque la OEA lo acusó de haber hecho fraude y algunas instituciones, incluso algunos analistas después descubrieron que no hubo tal fraude. ¿Qué opina respecto de este caso tan sensible para Sudamérica? Yo vi los reportes de la OEA. Sé que quien estaba a cargo de la misión de la OEA durante esas elecciones fue don Rodolfo Pisa. Es un costarricense distinguido, amante de los derechos humanos, demócrata de corazón, y su reporte es muy importante sobre las cosas que estaban ocurriendo. Pero luego los datos que tienen que ver con el manejo de los datos de computación, de la digitalización, el paso de los datos por un computador no autorizado y que aparece después por donde pasaba toda la información mientras se iba obteniendo la información, el paro del conteo y la reanudación después en condiciones que cambian totalmente cuando faltaba una parte realmente pequeña de los votos de ser contados.
Todo eso hacen señalar que me parece que las denuncias que se hicieron tenían apoyo en hechos fácticos. La última pregunta, presidente. ¿Qué es lo mejor para nuestra región? ¿Que sea reelecto el presidente Donald Trump o que gane su adversario Biden? Para mí lo mejor para nuestra región es lo que sea más democrático para Estados Unidos y yo creo que lo mejor es que sea electo el candidato Biden. Muchísimas gracias, presidente. Muy amable. Gracias a usted, Carlos Cruz.